Censurado por derechos de autor. No es que no sepa inglés, es que estoy previniéndonos del derecho de autor. Sí, porque al parecer sí tienen leyes medio estrictas con eso. Sí. Estúpido algoritmo de YouTube. Pues ya ves que al principio te dije. Pero sí tienen leyes. Entonces si ponemos el gallinazo, ¿no lo bajan? ¡Gallinazo! Necesitamos un pollito para... ¡Gallinazo! Hay que producirnos un poco más para la tercera temporada. Sí, voy a traer un pollito. Un pollito. Sí. ¿Puedo ponerme esos patitos que traen pincitas en la cabeza? Y sales bailando aquí. Nada más sale en tu cabecita. Nada más sale el Te conseguimos una máscara de pollo. Ay. ¿Qué te pareció el documental de Paco Stanley? ¡Ahí está! ¿Sí está prendido? Está bueno. Sí, está prendido. Sí. Ya desmadraste a los que traigan audífonos. Tú di qué tal te pareció. Sí, está bueno, me pareció interesante porque sí hay varias cosas que yo desconocía. Digo, cuando pasó lo de Paco Stanley, al parecer yo tenía 3 años. Entonces es como que no deslumbraba el fenómeno Paco Stanley en su totalidad. Pero sale acá la data interesante. Ya como que de repente, por ahí del tercer capítulo como que está medio de hueva, cuarto capítulo más o menos como medio de hueva. Pues es que se vuelve mucha información. El tercero está medio aburrido. Ajá. Siento que el tercero ahí Bien lo baja. pudieron haber quitado. O resumido. Pues resumido, a lo mejor, como compactarlo un poco más. Porque cuando salen los hermanos Brennan y como que entonces, bueno, a lo mejor como dato curioso de quiénes son los gemelos Brennan, está cagadón, pero Sí está, a sí mí es me como gustó de, bueno, que yo sé fue todo un trabajo de reconstrucción de medios. sí, Está chido. todo el acervo que muestra Ajá, está y cabrón. pues lo que te decía, ¿no? O les decía que pues es como un ejemplo más de un caso de corrupción Sí. del gobierno y de las televisoras. Pues es lo único que puedes como llegar a Tal una vez fue conclusión. el principio del caso Polet, similar. Pues es similar, yo creo, como que en la A ver, forma en que ojalá- utilizan el medio, o a lo mejor La es como uno de tragedia. los primeros fenómenos de utilizar la televisión ya como tan abiertamente para ocultar algo, ¿sabes? Como cortina de humo. Ah, pues ¿Como sí, chupacabras? ¿Estás diciendo que nunca mataron a Paco Stanley y que es un chupacabras? tal vez un poco. O sea, ¿sigue vivo? Paco, si sigues Paca- vivo. ¡Gallinazo! Así es como- Qué pedo viejito con eso? playero, que no Ajá. en la arena. Yo te creo, Maquito. Yo te creo. Estoy O sea, contigo. sí te creo, ahora es el te creo Mayito. Yo te creo, Cholo. El cholo, es la Hashtag mejor yo te parte. creo, Mayito. Porque también, por ejemplo, lo de la chica, Por eso la no de tenemos Canis, como vistas. de- Ah, sí, porque también en el capítulo pasado dije que yo iba con Claudia, ¿verdad? Ajá. Y nos disminuyó. Llevábamos Todo como lo un que buen está ranking, mal. ajá, ya bajó Se echaron. demasiado. Pero también siento que son las 10 personas que siguen escuchando en la actualidad la botellita de Jerez las que vieron el programa. Entonces, como... Supongo. Entre ellas 5 fueron, No lo sé, fueron cinco ustedes. vistas, Tal vez no nos vea nadie, pero esto es divertido a veces. Sí, es divertido. A veces, sí. Es como, oh, qué triste. Luego es como, ay, no quiero grabar. Qué hueva. Sí se nota mucho. Ya Sí, vamos. ajá. Ah, pues es que también luego nomás lo grabamos bien tarde. Oye, es buena. Pues sí, ya es tarde. Son las 11. Ajá, Ya hemos terminado a esta hora. Ajá. Sí, Pero es lo que grabamos alguien más llega ya temprano. bien tarde. El tema de hoy. También es probable que haga que tengamos menos vistas. Bueno, que ¿por qué? Pues porque es un tema así como controversial, ¿no? Como de, ay, yo no Pero quiero está de ver esto. moda. Pues sí, Bueno, un poco. la moda fue hace como una semana, No. ¿no? Ahorita ya le quitó la atención lo del Titanic. Ah, sí. Justamente, También, ¿qué te parece de En estos Titanic? momentos vamos a reaccionar a la muerte en vivo. Yo Ese le comentario sí está le, medio para le decía a Leslie que yo no sé de qué se queja la gente. Son 5 cabrones que pagaron, o cabronas, o lo que Cabrones. sea, que pagaron por vivir la experiencia del ¿De ir a morir? Titanic. Entonces están viviendo la experiencia al 100% del Titanic. Entonces se fueron a hundir con el Titanic. Entonces, como, Fueron a ser parte del mar. exactamente, ya es toda la experiencia completa. Pero si te hacen firmar
te vas a morir. Sí sí les hicieron firmar O sea, una sí está, responsiva. sí dices mejor no, o sea, Pues, no sé. si tienes la cantidad de dinero para pagar eso, significa que tienes mucho más dinero para que no te duela decir mejor no. Pues no, pero también hasta qué punto llega la obsesión de la gente que paga, o sea, porque creo que sí es una obsesión el hecho de decir, ay, no mames, quiero conocer las restos ¿El del Titanic? Titanic. Pues, O sea, no. Porque nada más estás, no lo según sé. yo, como... Pero alguien O sea, viendo como tal el Titanic, creo que nada más estás como 1 hora. Y son como otras 8 de viaje. puro viaje. para saber esa da información con certeza hay que ver el Bueno, video de Alan. hay un documental que cuenta muy bien la historia La de película dos chicos de que James Cameron. ¿No es un documental? Chinga. Pues es que- Rose nunca existió. no. ¿Cómo? El corazón del mar. Ah, sí, corazón del mar. Oye. Y el caso que se perdió. Ya te burlas con- de... No es Picasso. Creo que Sí, sí, Picasso. sale Sí, pero Picasso. hay otra. Un Monet. La que Pero sale vale. también de la bailarina son... Ah, Ondega. Ondega. También sale ahí Ondega. De Gaera Pederasta. Ajá. Y No le lo gustaba las bailarinas. Pues las niñas bailarines. Y meterse a los baños turcos. Ah, en el Titanic había baños turcos. Por eso iba Ondega. Ahí. Pero hay una teoría que dice que el Titanic en realidad no era el Titanic. No, Y que era el era Titán. otro, ¿no? ¿Cómo Era se el llama? Titán. ¿El Titán? O sea, el Titanic. El ¿Titán? Titán. Sí, eran dos. ¿No es lo mismo? No. No, eran la barcos traducción? gemelos. Y entonces lo que hicieron fue que el Titán sufrió un daño justamente grave. Medio repararon y después dijeron que ese era el Titanic. Y entonces fue el madracito que le dio el iceberg. Hizo que el polish que le echaron se le cayera y por eso Sí, se o sea, hundió. ya iba a sentir. Entonces fue nada más para cobrar el seguro. Ajá. Pues sí, es lo que Esa es mucha la gente teoría. dice, ¿no? Que lo hundieron en realidad para cobrar el barro. Que es muy posible. Sí, siento pues que- también la gente dice que Mayito puso a Paco y yo. yo digo te creo, que- Mayito. Mayito algo sabía, pero no lo puedo asegurar. Y tampoco lo puedo decir porque ya ves que bajan No tengo luego el pruebas, celular. pero Bajan, tampoco a lo mejor las- y nos contactan, bajen. Así bajen el capítulo. A lo mejor y nos habla el Mario Zambadas. Ay, pues Ay, familia. güey. Es que, o sea, de ese tipo de cosas, ya que te lo están poniendo, es como de, ¿cómo no vas a ver? Porque incluso hasta le enseña, de, mira quién mandó, es como, claro que sabía, o sea, Pues sí, sabía Está bien. cosas, pero pues, ¿qué quieres? También pasaron cosas. unos pedillos. unos Yo no creo la versión oficial. Y la versión No. oficial dice que él lo puso. Pues no Pues, sé. Eso fue como se manejó. Sí, pero. Pero bueno, Pero más bueno, allá de ya, eso, más allá de eso. Para el chisme. Ya, sí. no hay que hablar de todo. Vamos a hablar del Del caso caso de Stanley. Stanley. Sí, ya, chingada su madre. Las vertientes de por qué creemos que sí y por qué creemos que no. ¿Y cuál es su relación de Stanley con el Titanic? Tal vez él iba ahí. Si usted Es un viaje en cree, el tiempo. Familiar. si usted cree que Mayito puso a Paco, Marque. marque al 5502031234. Yo sí te creo. Eh, Eso estaba ¿cómo bien hacen raro, esas- ¿no? Como, esas encuestas ajá. de- Ya, Marque. dejen de ese tema. No, pero también luego había. Yo. Es que hay un clip de un programa de Derbez que están con el Miguel Luis y el Sammy, que el Sammy en paz descanse. Y que Sí, están, claro, lo que se están murió. haciendo su programa como de entrevistas. Y dice, ¿cuándo fue el primer día de las madres, no? ¿Cuál fue la primera mamá? Dice, no, yo pienso que fue la Virgen María, ¿no? No, yo creo que más bien fue Eva, ¿no? Y dice el Miguel Luis, bueno, que nos manden un correo. Bueno, que te lo manden a la que no, yo no tengo correo. Y dice el Derbez, bueno, pues manden un correo a alguien. Si usted con la respuesta. Entonces, manden un correo diciendo yo sí te creo o yo no te creo. Vamos a hacer la encuesta. Manden el correo. Pues a alguien. ¿A algún familiar? O, bueno, ya no se utiliza tanto el correo. Manden un WhatsApp En WhatsApp. a quien Ajá. quieran diciendo yo sí te creo o hashtag yo no te creo. creo. Ahí está. Mándenlo. Pero ahora todos debemos de creerlo, ¿no? O sea, es como la política de yo sí te creo. ¿No? Es lo mismo. No sé de qué estás No hablando. sé, ni yo. De todo menos de lo que vamos a hablar. Eso queda claro. Pero pues es que hay que estar actualizados. Ujú. Más allá de los temas, pues es que hay que demostrarle a la chaviza que estamos En el hablando momento en que el leemos. Sí. la chaviza. Sí, para que se den Para congeniar tinta con las nuevas generaciones. de qué momento estamos grabando este pedo.
hacernos contemporáneos al mundo. Para que cuando en un futuro nos vean las generaciones venideras, digan, no mames, yo vi eso, yo viví eso. Pero bueno, ya después de este resumen de noticias semanal, y vámonos al tema de hoy, que es los toros, o las corridas de toros, o la tauromaquia, o no sé cómo se le conoce. Pues, así, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres hablar de toros? Pues es que puedes hablar mucho de como la pertinencia del por qué sigue habiendo toros, por qué no sigue habiendo toros. Es más, Claudia, si regresas a la corrida de toros, yo... Bueno, ya renunciaste, estúpida. Ya renunció, ya no puedo Nos decir nada. levantamos bravas, ¿eh? Pero es que es como un tema que puede llevar a debatirse dentro de muchos otros temas. O sea, no solo como la tauromaquia en específico, porque también si nos ponemos a hablar de toros, podemos hablar de qué torero es bueno, qué torero no es bueno, y también se puede como viciar un poco. Quizás como señalar que la tauromaquia no es algo que... O es algo que ha acompañado a la historia de México o como a la historia del país, tanto a partir de que se llama como México y a partir de que estaba o llega con los españoles, ¿no? La tauromaquia. Y que también tiene un rastro histórico, cultural que puede como desglosarse hasta tiempos de los griegos. Pero pues en sí no sé, actualmente ya con lo que me debatía la otra vez esta Les, ya no sé si tengan como una pertinencia o una necesidad de seguir existiendo los toros. Hay muchas, iba a decir como culturas, pero más bien como expresiones culturales que suceden a partir de la tauromaquia. Y la tauromaquia en México es muy distinta a la tauromaquia que se vive en España o en Portugal o en Perú o en Colombia. Entonces, que son como de los países que hasta donde tengo entendido, sigue habiendo toros. Que también eso es como muy, muy extraño, que es algo, un fenómeno mundial que está en un debate constante a nivel justamente como mundial, pero muy pocos países tienen una cultura de la tauromaquia viva o tan viva. El representante más grande pues, sigue siendo España, pero yo diría, o yo pienso que un segundo representante todavía más grande o importante sí es México y sí tiene como una contundencia o ha tenido una contundencia a ciertas generaciones, ciertas décadas de la propia historia de México, como empezaba diciendo. Eso como introducción. ¿Tú qué quieres como señalar de la tauromaquia? Yo quiero decir que los regresen, maldita sea. ¿Por qué quieres que los Váyanse regresen? al carajo, estúpidos ambientalistas. Bueno, no tanto, mi postura no es como agresiva ante los antitaurinos. Poquito. Digo, yo trato como de comprender y digo, sí esgrimen argumentos, vamos a decir, válidos, pero creo que también hay argumentos válidos para defenderlo. O sea, entonces es como, a final de cuentas, si te gustan o no, pues los vas a defender y si... O sea, es como un debate infinito que no lleva a nada. Y en realidad, en los debates públicos que suelen haber, porque cuando yo me metí y me clavé mucho con el tema de los toros, dije, pues no puedo quedarme nada más con un discurso que diga sí a los toros o a las corridas de toros, tengo que ver la otra parte y ninguno de los dos, a final de cuentas, pueden dar buenos argumentos y buenas bases para defender o para decir que pues, se deben de prohibir. Y hay muchas opiniones como encontradas. Digo, a final de cuentas sí hay locaciones, vamos a decirlo así, donde sí se vive todo un tema cultural, antropológico, de tradiciones a raíz de los toros, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, o el ejemplo perfecto es como Pamplona, que pues hay, o sea, si buscas así como evento Pamplona, no sé, se suele inaugurar como el presidente, o no sé si sea presidente,
ministro, no sé, a lo mejor, suele como inaugurar que dura como un mes o la temporada de fiesta. Y es una locura, o sea, miles de gentes en las calles bailando Pues es y como un cantando, carnaval. ajá, básicamente. Y pues el ritual también de correr con los toros es toda una onda cultural que sí no puede ser prohibida, porque al final de cuentas esa gente vive a raíz del toro o a Pues, partir ajá. del toro. Eh, A ver, entonces, bueno, no sé, ¿quieres? Bueno, a lo mejor el tema aquí en México específicamente, eso se suele ver más como en Yucatán, hasta donde tengo entendido que es como donde se suele como mezclar con ciertos o con otros elementos culturales que tienen que ver mucho más con, o que difieren de lo que podemos entender como una corrida de toros tradicional. Por ejemplo, ¿dónde se hace la petatera? ¿En Colima? ¿Sí es Colima? Bueno, donde se hace la petatera, Sí. ¿Nos puedes que al ayudar final de a cuentas investigar es una dónde se plaza de hace la toros, petatera? que es muy interesante porque es una plaza de toros que se hace con Con petate petate, y es ajá. considerada la artesanía más grande del mundo. Y fuera de esos lugares en México, creo que las corridas de toros responden al mismo concepto como de el espectáculo, que al final de cuentas sí es un espectáculo, y no tanto como a razones culturales, a lo Colima. mejor. En Colima. Sí, es Colima. Podríamos decir que en San Marcos, que es Aguascalientes, también hay como toda una cuestión cultural, pero no lo sé, tendríamos que pensarlo más o investigar más. Entonces, no puedes como prohibir toda expresión de la tauromaquia, eh, porque también es como acabar con un estilo de vida. O sea, es como prohibir cualquier otro tipo de expresión cultural, como pueden ser, no sé, ¿qué te gusta? Eh, la Navidad, o Ok. la Pascua judía, o ¿cómo se llama la Pascua judía? Pues la Pascua judía se llama Pascua, Bueno, la pero Pascua. creo que te refieres a Semana Santa, ¿no? Ándale, por ejemplo, es como prohibir Semana Santa, porque estás prohibiendo toda una expresión cultural que, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, si el pueblo vive a raíz y tiene todo el tiempo presente eso. Ok, entonces ahí me parecen como relevantes varios puntos que tú estás dando, o varios como temas. A lo mejor por irnos a la sencilla, agarremos como el discurso común de por qué toros no y por qué toros sí, o Ok. y ya si quieres de ahí nos vamos desglosando a las diferentes expresiones de la misma tauromaquia, como coincidíamos creo que en esta parte donde en España se vive de una manera muy distinta la tauromaquia en su expresión hacia la sociedad, en su expresión antropológica, ramificaciones antropológicas, a lo que igual sucede aquí en México. Y también, no sé, de alguna manera, bueno, ahorita nada más para quedarnos ahí y no como irlo complicando. De antemano creo que sí no podemos caer en la radicalidad de decir sí toros porque me gustan, porque toda la vida he visto toros, porque X o Y. Igual que no se puede decir así como de no a los toros porque se les maltrata, que es como el argumento pues más contundente que llega a tener el antitaurino. ¿Tú por qué consideras que la tauromaquia, o específicamente las corridas de toros, tendrían que ya no estar permitidas dentro del contexto mexicano, por lo menos de la Ciudad Okay, de o sea, México? ¿qué argumento, si fuera el caso, daría yo para prohibir las corridas de toros? Ajá. Eh, Dentro de lo que ya sabes del toro, dentro de lo que ya sabes de la tauromaquia. Digo, porque cabe resaltar que a los dos nos gusta la tauromaquia, ¿no? Creo que es obvio. Híjole, es que no lo he pensado, pero si tendría que dar un argumento, más allá del maltrato animal que tendríamos que regular y ver si es hablar de maltrato o de cómo tratar ese tipo de violencia, digamos. Eh,
Pues sí, sería como el tipo de violencia innecesaria contra el animal, ¿no? O sea, lamentablemente, si lo quieres ver así, pues no es que todas las corridas sean perfectas y no todos los toreros sean perfectos con el estoque, y entonces sí me ha tocado ver más de 5 o 6 estocadas, y si dices esto ya se está volviendo en otra cosa, ¿no? En algo que está degenerando en... Ya, una violencia. Ajá, innecesaria, y creo que realmente es el único argumento que hay, o el más fuerte, como para así poder prohibirlas. Ahora, el problema acá es que no se me hace que sea como... Se me hace un paso muy chico para unas creencias muy grandes. Acabar con las corridas de toros o prohibir las corridas de toros no va a solucionar otros problemas que tal vez sí sean más importantes, ¿no? Y a lo mejor habrá animales que vivan en peores condiciones que las que vive un toro de lidia, ¿no? Y eso ya sea hasta... cuando solemos hablar de animalismo, pues solemos abogar por la explotación, digamos, de la industria ganadera, y como para producir leches y carne, donde realmente hay un, ¿cómo podríamos decirlo? Un cautiverio exacerbado del animal para sí un consumo humano. Y acá, en el caso del toro, es diferente. Pero más allá de pues la violencia excesiva que sí puede en lo que una corrida puede generar, no encuentro un argumento más sólido, porque el otro sería o todos los argumentos que podemos decir como pues es que es machista. Bueno, pero no es que los toros sean machistas. ¿Por qué es machista eso? Pues hay gente que dice que los toros, bueno, es predominantemente un mundo dominado por hombres. O sea, hay muy pocas toreras, ¿no? Las ha habido. Las ha habido, pero la mayoría de las, o por lo menos Sí, ya entendí, suelen pero es que salir el porque argumento sí hay como un que no tema. lo había entendido. O sea, ¿de dónde salió? Ok, entonces te concedo que sean una práctica machista si quieres, o dominada por hombres, pero pues también si las prohibimos no es como que vamos a cambiar como sociedad en ese aspecto, y nos está costando o está costando mucho trabajo. Otro argumento sería como es que es capitalista, y tal vez aquí sí podríamos desprender otro argumento para prohibirlas, o para prohibir cierto tipo de espectáculo taurino, porque en principio los mismos taurinos suelen como abogar a la tradición, y es que esto se hacía en la plaza pública. Entonces yo me pregunto, pues cuándo se empezó a volver un espectáculo como tal, cuándo se empezó a cobrar para ir a los toros, cuándo toma ese estatus. Supongo que es como en la época dorada o de la época romántica, que será como en los 1920, ¿no? Ajá, o a lo mejor ya antes. Pero antes era un espectáculo público, por eso esto de abrir paseillo. Sí, pues los para alguacilillos, poder abrir el... porque se dice, bueno, es que antes salían a caballo para abrir a la gente, y después pues que se, ¿no? Se toreara en la plaza, como se suele hacer todavía en España. En España, en ajá, algunos lados. en algunos lados. De hecho, por eso, pues, ahí va el dato de lo que decíamos, ¿no? Es que la expresión taurina te desemboca muchas ramificaciones. Para los que han visto los grabados de Goya, hay uno de la Plaza Mayor de Sevilla, donde están haciendo la faena. Por eso están ahí, en una plaza como el Zócalo, pues. Entonces, porque eso es lo que hacían, o sea, se hacía dentro de un evento público en las explanadas ¿Pero cuál era el sociales. motivo del evento público? Pues es que era O sea, como ¿por qué es así? festejar el... Por lo general, yo he encontrado que estaban relacionadas con fiestas religiosas. Por lo general. Pero llega un punto en España que esta cuestión de la prohibición no es reciente, o sea, históricamente se ha prohibido bastantes ocasiones, que en España se prohíben gracias a la misma religión, porque la religión ve mal el hecho de que un hombre tome la decisión de batirse en duelo y arriesgar su vida. O sea, también desde ahí es como una, si lo podemos como inclusive hasta sobrepensar, el hecho de la decisión de un individuo de arriesgar su vida puede ser contestatario ante un sistema, y precisamente por eso era incómodo.
Pero ya regresándonos para acá, ahorita que decías el argumento de la violencia que suele ser como... Bueno, pero si quieres antes de darte la palabra, yo creo que ese argumento de decir que es como que funciona bajo una lógica capitalista puede funcionar para prohibir cierta práctica taurina, como a final de cuentas sí sería aquí en la ciudad, pero no para prohibir, como te decía, toda práctica taurina. Es decir, donde hay arraigamiento y donde hay una cultura alrededor de lo que es la tauromaquia, sino que no responde justamente esa lógica nada más del espectáculo, creo que no funciona para prohibir y ahí sí ya estarías ejerciendo una especie de violencia contra toda la comunidad. Ahí me voy como de atrás o de adelante para atrás. O sea, y yo cuestiono en ese sentido, pues qué práctica actualmente no es capitalista, ¿no? Inclusive dentro del margen de los espectáculos, ir a los toros es relativamente más barato que ir al fútbol. Sí, porque un boleto de barrera para los toros te cuesta en 2,000 pesos a lo mucho, y para ir a ver a Taylor Swift no sé cuánto está. Pues no sé, no pero tengo es idea. un chingo de dinero. Pero para ir a ver a los Rolling Stones o a la selección mexicana pagas 5,000, 10,000 pesos. Ajá, exactamente. Y es hasta más malo ir a ver la selección mexicana que ir a los toros, ¿no? Justamente ahí como reside ese argumento, ¿no? Actualmente, pues, ¿qué no es capitalista? Inclusive, pues, vuelvo al punto, o sea, es más barato ir a los toros y que ir a cualquier otro espectáculo. En otro de los argumentos que tú dabas, que también me llamaba la atención, el hecho de la violencia. Muchas veces el antitaurino o la persona que desconoce reclama, ¿no? Es que, ¿qué sentido tiene el que estés como correteando un animal y al final lo vas a matar? Algo de lo que peca mucho la tauromaquia, si es que peca entre comillas, socialmente creo que se puede denominar de esa manera, es que es, pues voy a decir literal, es muy literal la tauromaquia. Las cosas te las pone tal cual. Los taurinos dicen mucho esto, ¿no? Tienen mucha verdad. Entonces, al momento en que no te oculta pues, denominada violencia, se vuelve incómoda. Pero, ¿hasta qué punto toleramos violencia como las notas rojas, como lo que decíamos de Paco Stanley, que al final de cuentas es algo que estás viendo y que habla de violencia, que el argumento principal es la violencia? Pero cuando se nos muestra tal cual, hay una incomodidad. Creo que no es violento el hecho de la tauromaquia y que al taurino no le gusta la violencia precisamente por lo que tú comentabas. Cuando ya llegas a ver la falta de la técnica de un torero, el mismo taurino reclama esa falta de técnica. No le gusta ver que al animal se le maltrate, que al animal se le esté lastimando, se le estén dando puyazos y que no se pueda concretar al final de cuentas la faena, que pues, en sí se termina ya con la culminación de la vida o del sacrificio de la vida del toro. Sí, ahí difieren algo, pero voy a apoyar como ese punto. Si el objetivo de ir a los toros es ir a ver sufrir a un animal, el taurino celebraría entonces justamente todo este tipo de actos donde ya no se puede ejecutar de buena forma la faena, donde tienes que haber más de 3 estocadas o más de 2 estocadas, el taurino no las permite. O sea, ya hay un reclamo, ¿no? Ya, o sea, para el torero, porque está haciendo mal, digamos, su trabajo. Y más de eso ya no lo permites como aficionado. Tampoco los puntilleros. O sea, tiene que ser uno. Más de uno, el público lo reclama. Entonces, si el objetivo fuera ir a ver sufrir un animal, el taurino celebraría entonces ese tipo de cosas. No se hace. Entonces, el objetivo de la fiesta o de la corrida no es ver sufrir un animal. Ahora, yo pensé que ibas a decir que de lo que pecaba, bueno, una anécdota antes. Me acuerdo es que no me acuerdo si ibas tú, creo que no. Una corrida, una novedad a la que yo fui,
recuerdo que justamente ya habían ejecutado más de dos o tres estocadas y yo no escuché eso, pero el apoderado le dijo al novillero, tírate abajo, o sea, que se tirara más hacia el, digamos, al cuello para que pudiera matar al toro. Y entonces justamente la gente le empezó a reclamar y de una forma tal vez muy irónica le empezaron a gritar asesino, o un señor le empezó a gritar asesino al novillero, ¿no? Porque sí se dio cuenta de la acción de que sí le dijo el apoderado que pues tírate abajo para que ya lo mates. O sea, no lo mates bien, esquiva tu trabajo de torero. Y entonces eso me parece muy, muy curioso, ¿no? O me pareció en su momento muy curioso, un poco irónico, pero lo que yo saqué de esa experiencia es que pues, a los toros vas también a aprender todo el tiempo. Sí, y es que, bueno, ajá. Ajá, bueno, yo pensé que ibas a decir, ahorita que comentabas, que de lo que peca el taurino es de no aceptar la violencia. Y yo creo que le tienen miedo a eso, ¿no? O sea, porque si yo como taurino digo es que es un espectáculo violento, la gente se va a agarrar de, entonces, como es violento y tú mismo lo estás admitiendo, hay que prohibirlo. Yo creo que no va por ahí. Pero es que no, es no un espectáculo, ajá. Desde mi punto de vista, no puedes decir, es que el toro no sufre, es que el toro disfruta con las estocadas. No, es un espectáculo violento y punto, se acabó. Y ya, pero de ahí a que genere la violencia entre todos los aficionados, que es como mucho el argumento que dicen, es que los videojuegos tuvieron la culpa de tal masacre en Estados Unidos. Pues no, las cosas no funcionan así. Ajá. Entonces la gente suele pensar, es que si vas a los toros te vas a volver violento o eres una persona violenta. Que le gusta la violencia. No es por ahí. Creo que hay una ceguera por parte del taurino al decir que no es un espectáculo violento. Claro que sí, es como te lo dije, hasta cierto punto puede degenerar en algo grotesco, ya, no más que violento, algo grotesco. Entonces creo que en principio tendrías que empezar por sí admitir una violencia, pero no es el objetivo como tal de la corrida. Pues es que sí no lo puedes. Yo pienso que la tauromaquia es más una especie de ritual en donde al contrario de ejercer, de que te impulse a ti a ser violento, es como te exorciza de alguna manera de la misma violencia. Pues es que es un espectáculo. Es decir, o sea, es una experiencia sublime. Y en ese sentido, ya a lo mejor filosofando un poco, no sé si lo estemos haciendo, al momento de ser una experiencia sublime requiere de esta, pues sí, como ese exorcizar, llevarte a un punto donde de alguna manera lo que está comprendido dentro de una normativa trasciende y se está viviendo o se está realizando una cosa extrapolar a lo que comúnmente hay dentro de esta misma normativa. Entonces, la violencia entre comillas, que vas a ver en tu cotidianidad, no es la misma violencia que puedes ver en una corrida de toros, creo yo. En ese sentido, al momento de que es como otra cosa, trasciende y puedes llegar a tener esta experiencia exorcizante o catártica al momento de estar viendo cómo pues se está creando algo. Que al final de cuentas es cuando hicimos el capítulo de la Semana Santa, era lo mismo que decíamos, es como de, bueno, vamos a violentar al Dios, o sea, es como el ritual de Semana Santa, vamos a violentar al Dios para que después renazca. Entonces sí hay una especie como de, ¿cómo dijiste? Exorcizar, no, catarsis. Como de catarsis en ese hecho de ejercer la violencia para después incluso como poder salir de ella. O sea, a final de cuentas yo pienso que la tauromaquia o las corridas de toros son esencialmente un ritual, pues incluso hasta religioso, ¿no? O sea, pues tiene esas... o sea, en el sentido no religioso del ir a la iglesia, de todo como se suele entender la religión, sino como de religar cosas, ¿no? Como creo yo, ¿ya lo llevas? ¿O? Pues como de espiritual en algún sentido, como de expiar cierto tipo de cosas, ¿no? De sacar, o sea, siento que el ser humano como tal necesita
desfogarse de tantas cosas, sacar como la misma violencia que trae. Y ese tipo de rituales funcionan como para, pues de alguna manera... Es como una expresión de una pasión, sí, no sé si de una baja pasión, pero sí de una pasión que se desborda a partir de una creación humana. Que eso que de alguna manera es lo que lo orilla a ser artístico, ¿no? Yo considero que no es arte, que no se le puede dar el término de, es que la tauromaquia es arte, ¿no? Y pensarlo desde ahí creo que es un error, pero sí es artística, sí puede llegar a tener esos roces con lo artístico. Y justamente uno de esos roces es justamente esto de lo que estamos hablando, esta pasión o que se desborda al momento de estar creando algo. Sí, porque el arte también se puede como entender como una cierta experiencia como espiritual, o sea, es decir, la creación misma, ¿no? Como Sí, claro, o sea, del hecho de enfundarte en un papel, justo como en una catarsis en el momento de voy a crear algo, porque vaya, o sea, a lo mejor como artista no es de que digas, déjame siento, en algún momento, no diré quién por no quemarme, pero me decía, es que hoy, un pseudo artistón, hoy voy a hacer una obra maestra y me voy a fumar un gallo y ya con eso ya creé una pieza. O sea, no se trata de eso, o sea, el arte no surge en ese sentido, o el proceso creativo no surge en ese sentido, surge durante muchos procesos que van conllevándote al momento de que dices, bueno, me voy a sentar a realizar algo, pero si es en un infundarte en el ojo crítico, específicamente como del artista, ¿no? En el ojo que está buscando recortar ciertas cosas de tu cotidianidad, y creo que pasa lo mismo con el torero, en este caso, donde él mismo va tanto estudiando faenas, estudiando la misma historia de la tauromaquia, estudiando otros toreros, estudiando al mismo animal, estudiando al animal en ese momento, que a lo mejor es la diferencia entre el artista y el torero, que lo que sucede en ese momento en la tauromaquia, en la corrida, está sucediendo ahí, y tienes cuestión de segundos para poder decidir si pones como el trapo por un lado, si pones la mano por el otro, o si no lo pones te mueres. En el arte no, o ya en el momento de la creación de una obra de arte, pues tienes todo el tiempo para decir, pues deja mejor le borro, ¿no? Cosa que no va a suceder en la cuestión de la tauromaquia. Yo decía hace un momento que peca como de literalidad, pero al momento en que tú como lo debates, creo que el taurino tiene mucho también esa parte negativa, que se cierra al decir, es que esta es mi verdad, es que como a mí me gusta no se tiene que prohibir, y no creo que trasciende esos argumentos, o comúnmente no se suelen trascender esos argumentos, que eso también le pesa mucho a la tauromaquia, que la mayoría de los taurinos pues no buscan un poco más allá, o me atrevería yo a decir que yo lo que he llegado a ver en las plazas es muy poca gente la que realmente sabe de toros, realmente estudia de toros, se avienta como el hecho de profundizar en aquello que le gusta, y puede tener un argumento del por qué sí o del por qué no. Cosa como el admitir que pues sí, es un espectáculo cultural que es violento, que es sangriento. Negarlo sería algo absurdo, o sea, lo está poniendo ahí. Pero también no creo que podamos llegar a este punto de satanizar es que es un espectáculo violento y sangriento, porque vaya, o sea, seamos coherentes, también el box lo es. Y ahí sí tenemos permitido como en esta gran tradición boxística mexicana, de tener una ciudad o de tener las actividades normativas porque va a pelear el bulto del Canelo. Y ahí sí vamos a esperar a que el Canelo le vaya y le ponga en su madre al otro cabrón, que nunca va a pasar porque el Canelo es muy malo, y que lo reviente y que lo sangre y que se vea como cae noqueado el rival del Canelo. Estamos hablando de la misma experiencia, del mismo espectáculo violento, del mismo espectáculo sangriento, pero ahí yo quisiera preguntarte, tú, ¿Qué harían ustedes? ¿qué harías en ese momento, no? O sea, pero ¿por qué consideras que uno sí y el otro no? Canelo, yo sí te mando un saludo, sé que eres fan de este programa, gran actuación en Creed 3, gran actuación.
¿Sale en Creed? Sí. ¿Tres? Ay, Dios santo. Bueno, con respecto a lo que decías también del taurino, que es muy cerrado, sí, es muy cerrado. Por eso te decía que yo, buscando o observando los dos tipos de argumentaciones, tanto la taurina como la antitaurina, llegaba a la conclusión de que ninguno de los dos puede defender de manera efectiva su postura, pero sí encontraba mucho más fallos en los discursos antitaurinos, eso sí. Es mucho más falaz. Ahora, por ejemplo, con respecto a lo del arte, yo creo que el toreo, yo le daba como esa interpretación, sí puede ser como una especie de, o puede ser leído como una especie de performance, sí, pero también el performance siento que es medio raro porque de repente es como de esos temas o de esos conceptos donde de repente se te desborda y todo es performance o todo es ideología, todo es cultura. Entonces siento que es complicado también argumentar como por ahí, pero sí es una especie de, creo yo, como de performance. Por ese lado podemos argumentar que es arte. No lo creo, no creo que sea arte, entonces también este eslogan, ¿no? De ni arte ni cultura, no es arte, pero sí es cultura. Entonces sí quería como recalcar eso, porque es cultura, ¿no? O sea, más allá del hecho de que, como ya mencionábamos, todavía hay comunidades, pues, por ejemplo en España y en algunas otras partes, también como en Perú, en Tlaxcala o en Perú, que sí están muy, muy arraigadas, pues trae consigo pues un tipo especial de vestimenta, tanto en los aficionados como en el torero, obviamente. Traen consigo un tipo de crianza animal, que se cría al caballo, se cría en las ganaderías, en las de esas, pues conviven los toros con más animales. Trae lenguaje y lo rico realmente cultural, creo yo, de la tauromaquia es que te abre las puertas a muchas cosas, porque hay literatura, hay poesía, hay pues si te quieres meter a los toros es meterte en una postura política, creo que de a huevo, sobre todo en España, porque no entiendo muy bien, pero creo allá más bien los toros están relacionados como con la derecha, entonces tienen también problemas muy fuertes con eso. Entonces te da como para abrirte a muchas cosas. Ahora lo que tú decías, es que el aficionado no conoce o son muy pocos los que conocen. Creo que eso tiene mucho más que ver con la persona misma que con la fiesta de los toros. Pues porque a final de cuentas yo voy al estadio y yo ninguna vez que he ido al estadio he escuchado conversaciones de es que están jugando con un 4-4-2 y ya metió a este volante y ya sacó a este medio, entonces eso está haciendo que retrase y está abriendo un espacio, entonces no sé, o sea, yo nunca he escuchado esa conversación. Sí, no vas a analizar. O sea, tú vas y te sientas y ves el partido y esperas gritar gol y que tu equipo gane y ya, y es mucho más pasional en ese sentido. Para entender los toros sí necesitas tener como una especie de conocimiento y sensibilidad también, ¿no? Pero creo que ese fenómeno tiene más que ver con la personalidad. Digo, a mí me gusta mucho conocer de todo lo que me interesa, entonces pues, soy medio clavado, entonces por eso conozco de toros. Lo poco que sé, ¿no? No sé, como si yo sea muy experto. Una enciclopedia, ¿no? Y al contrario, sí he escuchado ese tipo de conversaciones en los toros, ¿no? Así que de repente pues, escuchas a los dones. No, es que escuchas incluso a los señores gritarle a los novilleros, ¿no? Yo iba también luego a las novilladas. Ah, el que recomienda. Así como de, ¿no? Ajá, el aficionado que arrímate, güey. Párate bien, dale más tiempo, dale el tercer tiempo bien, ¿no? Bájale la mano. Y de repente si ves que le hace caso y ya le sale bien el pase, ya, te estoy diciendo. O sea, sí ves mucho más gente que conoce sobre el tema y puede incluso llevar o guiar a cierto al torero o lo que sea, ¿no? Y entre ellos también discuten, pues, creo que es más común en la plaza de toros porque sí requiere una especie de conocimiento sobre la técnica
Sí, que es el claro. toreo. Ahora tú decías, ¿por qué el boxeo sí y los toros no? O bueno, ¿no? Algo Ujú. así. Creo que aquí también vendría como la pregunta importante, es ¿qué te da el derecho para poder meter a un animal que a final de cuentas va a ser sacrificado? Y porque es lo que dicen, ¿no? Es Ujú. que en el boxeo son dos güeyes que sí se quieren dar en la madre y entonces nadie está obligando a nadie. Entonces los toros obligan de alguna u otra manera Al al animal. animal. eh, entonces la verdadera pregunta es ¿qué te da el derecho de intervenir sobre la naturaleza? Que es una pregunta complicadísima porque al Está final de cabrón, cuentas ajá. durante toda la historia el ser humano ha intervenido Sobre la sobre naturaleza. la naturaleza, a lo mejor no con los fines, por ejemplo, del capitalismo, de la modernidad, que sí son industrializados y destructivos, pero a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha intervenido en la naturaleza, ya ha requerido el animal eh, para sobrevivir, al final de cuentas. ¿Qué te da el derecho? Creo que ahí muy utilitaristamente podemos hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, por yendo a las estadísticas, son más los animales que viven gracias A la a la tauromaquia. tauromaquia, eh, como en este mismo ejemplo que te decía de las ganaderías y las dehesas, que son áreas protegidas, áreas naturales protegidas, donde conviven muchas especies o algunas especies, más allá de los toros, y son muy pocas las vacas o las becerras o los toros que se usan como para la tauromaquia como tal. Entonces, si hablamos de una cifra de, bueno, al año se sacrifican 10,000 toros, será como el 10% de todos los animales que viven que y viven que a se partir de entonces, resguardan ¿no? gracias a la misma fiesta. Entonces, creo que es utilitarista, creo que es un poco frío, pero creo que funciona como para poder decir si tenemos derecho o no para, o sea, nos sale mejor conservarlos, o sea, es como mejor, Sí, es ¿no? más, eso es un argumento más animalista, el poder conservar Bueno, a este 10% de toros, que también cabe resaltar que no es cualquier raza de toros, sumando al mismo como argumento utilitario de, pues, en realidad el animal vive gracias a que existe la tauromaquia o que existe uh-huh. la corrida de toros, porque es una raza que se cría específicamente para las corridas de toros. Entonces, a lo mejor dentro de ese, como de, pues yo puedo hacerlo porque yo lo estoy criando para eso, pues te da como la... Sí, o sea, la respuesta es, ¿tenemos derecho de intervenir en la naturaleza? Sí, sí tenemos derecho. Incluso tenemos la obligación de intervenir en la naturaleza para protegerla y salvaguardarla. Y, por ejemplo, hay posturas que dicen, bueno, es que el antropocentrismo te lleva a destruir la naturaleza. Y no, o sea, más bien el antropocentrismo no debe de abrirse y tomar en cuenta y tomar la obligación de cuidar la misma naturaleza. Y en ese mismo cuidar, pues tal vez no te da, no sé, es que no sé si es como el derecho, o si te da el derecho, más bien te da la obligación, ¿no? O sea, no puede hablarse de un derecho para intervenir, si no Si hablamos de hay una una obligación obligación. de igual forma para intervenir y cuidarla. Sí, claro, porque además, o sea, no es como que sea de, ay, pues ya vamos a matar al animal y nos olvidamos de él, ¿no? Como para toda la historia. Y tampoco es como que el animal sea sacado de su hábitat, que también eso es algo importante, o sea, el animal está todo el tiempo en su hábitat natural en ese sentido. Y no es como de, ay, bueno, ya gozamos maltratándolo, ya gozamos matándolo, ahora vamos a olvidarnos de todo lo que implica, sino por el contrario, hay mucha interés de las empresas taurinas, de los empresarios taurinos o de las mismas ganaderías por seguir fomentando toda esta parte del crecimiento de los mismos hábitats donde vive y expandirlo hacia un cuidado de los mismos ecosistemas, y eso genera una huella ecológica aún mayor que la que muchos de nosotros estamos generando, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? ¿45 minutos? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita que decías de que pues de alguna manera sí se requiere pues a lo mejor un poquito más de estudio para entender en plenitud las corridas de toros.
lo relacionaba como cuando la gente va a un museo. O sea, cualquiera puede ir a un museo. Te escucho porque voy por ahí, estoy Sí. sudando. Cualquiera puede ir a un museo, pero en esa fenomenología, lo voy a poner así, tal vez el término no sea el correcto, de ir al museo te encuentras con todo tipo de En público. esa experiencia de ir al museo, porque de nunca ir al falta museo. el güey que dice, no, esta pieza, Ajá. no te sabe Oye, la historia, de pero... mí no vas a andar hablando, ¿eh? Pero te da el dato falso, no, esta la tenía un esta- compadre, yo le dije, es la original, quédatela, pero no me hizo caso, la vendí La en el vendió, tianguis y ajá. ya después la recuperaron, yo le dije a mi compadre. O sea, dentro de toda esta, ¿cómo dijiste? Experiencia. Experiencia de ir a un museo, te encuentras justamente al compadre, te encuentras al niño que va nada más por la foto, a la Y también te niña encuentras fresa a que va- los mamadores que fuimos todos cuando fuimos a ver la exposición de Miguel Ángel Hidalgo. Claro, o sea, pero llega un punto en donde el que va como a leer la obra de arte, pues sí tiene que llegar como con un bagaje un poquito más amplio del que solamente va por la foto, del que solamente va de mamador. Lo mismo pasa con los toros. Lo mismo debería de pasar a lo mejor si tú quieres con el fútbol, pero como es más banal, el deporte en ese sentido sí ya es más como, o ese deporte espectáculo es más banal, pues no te implica, ¿no? Como el hecho de decir, pues no sé, el medio sé de cómo se acomoda el equipo y medio sé cómo se forma la distribución. Creo que ahorita de bote pronto, el único espectáculo similar que te pudiera implicar como el conocer un poquito más de técnica de lo que implica que está viendo son las luchas, creo, y me atrevo a decirlo. Por eso hay como una comparación entre la AAA y la siempre seria del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde si ves una distinción de, es que ya le hice esta llave, ya le hice este otro movimiento. Creo que puede haber como una comparación entre la tauromaquia, a lo mejor ya un poco a calzador, y la lucha libre. De ahí en fuera creo que a cualquier otro espectáculo puedes ir o cualquier otro lugar puedes ir sin la necesidad de decir, pues no sé, necesito echarme 2, 3 libros para poder entenderlo. Nada más quería como comentar eso de lo que tú estabas diciendo y pues no sé, de qué más quieres como... Te iba a decir como otra echarle. cosa, pero se me fue la idea. Ahora, ya preguntábamos al principio por qué te puede como... Ya me acordé. Yo te preguntaba ahorita al inicio, ¿por qué crees que ya los toros no serían como pertinentes, no? Ya tú decías. Discutiéndolo otra vez con Les, ella me daba como un argumento bastante interesante que creo que puede venir a comentarse, el cual era, te toca. Bueno, los toros ya son diacrónicos. Los toros son diacrónicos a nuestra ¿Es tu contemporaneidad. programa? Hazlo tú, Hazlo ¿no? tú, ¿Es porque tu me programa? encantas. ¿Crees que los toros son diacrónicos a la contemporaneidad? Y por lo tanto tendrían pertinencia de sí seguir en vigencia las corridas de toros, más allá de que te gusta o no te gusta, porque obviamente si me das a elegir, yo prefiero que sigan existiendo los toros. Pero sí crees que sean Actuales, vaya. actuales para pronto. Pero lo defines como entretenimiento actual. Es que, o sea, si lo ponemos como entretenimiento, creo que sí hay que hacer la distinción de que es un entretenimiento cultural. O sea, no es como un entretenimiento cualesquiera. O sea, ahí sí es como un espectáculo cultural, entretenimiento cultural. Como lo puede ser una obra de teatro, lo puede ser un concierto de una orquesta de cámara, como lo puede ser también ir a un museo, o como lo puede ser un concierto organizado por Claudio Sheinbaum. Bueno, tal vez es último no, pero ¿crees que sean actuales? ¿Crees que tengan la necesidad de existir como... Bueno, a lo mejor no la necesidad, pero sí crees que se Sí, los inserten necesitamos. se insertan dentro de tu contemporaneidad, dentro de la moral que existe actualmente? No, Se acabó. no se cerró son, el caso. es que no son actuales, pero porque justamente en la actualidad se ha popularizado justamente este discurso proteccionista hacia el animal. Entonces creo que por eso
por eso mismo pues podemos decir simplemente que no son actuales. Entonces, lo que yo creo que defiende entonces acá otra vez, lo que se puede como contraargumentar desde mi punto de vista, es que de alguna manera los toros se volvieron como contracultura. Y precisamente por eso los necesitamos. Porque, pues justamente nada más cambió el discurso, ¿no? O sea, antes no se cuestionaban o no se cuestionaban tanto, o hubo un tiempo donde eran aceptados, cambia un discurso, y entonces no son actuales, pero son vigentes. Sí, o sea, claro. ¿sí habrá una diferencia? Sí, completamente. Y la gente sigue yendo, y no sé, y serán los pocos, pero... Entonces, ¿qué tan vigente es si son pocos? Es que eso ya no tiene que ver, o sea, la cantidad de la... Aquí ya vamos a empezar a debatir. La cantidad de la gente que va a ver algo no lo hace que sea vigente, ¿no? Bueno, entonces el argumento sería, o la cuestión sería, el hecho de que 10 personas asistan a un concierto de un grupo desconocido, nos da el derecho de prohibirlo. Pues no. Porque Entonces, sería... mi pregunta no era sobre prohibición, era sobre la vigencia. Es que es vigente porque es política, o se vuelve político. O bueno, en ese sentido. Si lo quieres ver de otro lado, pues es Pero es que vigente. no todo lo que esté en contra de lo que ahorita es lo moral, lo políticamente correcto, quiere decir que sea político. Bueno, entonces es vigente. A ver, ¿cómo? O sea, no todo lo que esté en contra de la No moral. todo lo que esté ahorita, en contra de la moral. Es que no te... Es que tú dices, es que es político. ¿Por qué es político? Pues porque está en contra de una moral. Porque, o sea, el establish, lo que está bien, lo que te están diciendo, hoy actualmente tienes que pensar así, actualmente te tienes que dirigir así, y al momento en que tú dices no, ya es un acto político, ya es un acto en donde estás yendo en contra de lo que te establece. En ese sentido se establece simplemente por un eje de a mí no me gusta. Entonces, como a mí no me gusta... Pero es que es como si me dijeras tú ahorita que el hecho de seguir comiendo carne se vuelve un acto político solo porque la mayoría quiere ser vegana. Pues si llegamos como a una radicalidad donde te están imponiendo el hecho de decir, es que vas a ser vegano porque a mí no me gusta que tú comas carne y tú decides comer carne, sí, es un acto político. Porque estás ejerciendo tu posibilidad individual de elegir de alguna manera y no hacer lo que de alguna forma te están imponiendo que hagas. Eso ya es un acto político. Estás yendo de alguna manera en ese sentido. Pero en en realidad contra de... ¿estás haciendo algo específicamente Bueno, más bien, para entonces hacer acto político? Porque tú bien me lo dijiste, yo no fui a firmar porque me dio hueva. Entonces, ¿dónde está tu acto político? ¿Solo en que te gusta? Al momento en que defiendes la tauromaquia Pero de la ¿cómo manera... la defendiste? Bueno, yo no la defendí en la encuesta, porque no fui y firmé, pero defendí la tauromaquia cuando asistí a las corridas de toros, cuando me informé de corridas de toros, cuando comparto dentro de mis posibilidades información sobre corrida de toros, porque estoy a mis posibilidades intentando hablar de un tema que se ha vuelto tabú, que está siendo de alguna manera contracultural, que está yendo en contra de esta radicalidad fascista de solamente imponer porque a mí no me gusta, y como a mí no me gusta me siento moralmente superior como para que toda la gente tenga la misma moral que yo. Creo que ese es el problema con la ideología del antitaurino, que como a mí no me gusta, ya. O sea, tú no tienes el derecho de asistir, por más que seas 10, por más que sean 1000 o 5000 o que se llenen la Plaza México, la plaza más grande del mundo. O sea, se puede llenar o no se puede llenar, pero como a mí no me gusta, pues no tienes el derecho de ir. Y ahí es donde está el problema. Porque, pues a ti que te da el derecho de prohibir a la gente. Es como si yo llegara, es que como yo no soy religioso, como yo tengo un problema con la religión, ya nadie va a poder ser religioso. ¿Por qué? O sea, ¿a mí quién me da el derecho de prohibir ese tipo de cosas? Creo que ahí es donde
hacia esos parámetros está llegando estos discursos disque progresistas, que pues más bien son completamente, irónicamente, pues, fascistas, donde no, porque yo digo que no. Entonces, por eso se vuelve un acto político, el de alguna manera hablar de toros, ir a los toros, contribuir a los toros. No lo sé. Pero entonces, ¿qué entiendes por vigente? Yo se lo pregunté a ti, porque dijeron es que es vigente. ¿A qué se definen con vigente? No, yo no dije que era vigente. Sí, uno de los dos. Dije que no. Sí, lo dijiste tú que era, Sí, tú dijiste que era vigente. que era vigente. Ah, bueno. Sí, son vigentes. Y son tan vigentes que se están prohibiendo. Y si no lo son, deberían de ser vigentes porque supuestamente estamos abogando por una especie de multiculturalismo donde estamos defendiendo las diferencias y La pluralidad. la pluralidad de culturas, la pluralidad de ideas, la pluralidad de lo que quieras, pero pues a la vez se prohíben otras cosas que justamente el argumento que se da es que como a mí no me gusta, te lo voy a prohibir. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Y son vigentes en algún sentido, o sea, no, tal vez no son populares hoy en día, lo que te decía de ser que comerciales. tal vez ¿no? sea diferente, pero pues, puede que sí sean vigentes porque hay personas que quieren prohibirlas. Y personas que queremos ir a ver toros. O sea, está como... ¿Qué es lo que te decía la otra vez, no? O sea, si nos ponemos a estudiar la estadística, donde yo no participé, ya que me reclamaste con tanta enjundia, fueron más las personas que firmaron a favor a las personas que firmaron en contra de las corridas de toros. Eso ya habla de una vigencia. Que a lo mejor la mayoría de las personas que les gustan los toros son puro viejito, pues a lo mejor, o sea, pero no estamos hablando de a qué generación sí y a qué generación no. O sea, porque también es eso, y a lo mejor como para ligarlo a otro punto del debate de la tauromaquia, creo que sí a la tauromaquia se llega de alguna manera, no como por cuenta propia. ¿En qué sentido? De que no es como que vayas pasando por la Plaza México y digas, no mames, una corrida, déjame meto a ver qué pasa. Es un gusto adquirido. Sí, sino que es más bien como un gusto adquirido. Que alguien te habló de toros, alguien te llevó a los toros, por alguna razón alguien te enseñó los toros y a partir de ahí te generó como esta experiencia estética, te generó un interés. Así como también puede pasar en muchos otros lados. Creo que no es como que algo que llegue así como de, no mames, mira, me encontré un boleto para los toros, voy a ver qué pasa. Porque de primera instancia, pues, creo yo que nadie llega así. No sé. A menos de que seas ¿es un bueno turista. o es malo? Pues no creo que sea bueno o malo, porque más bien lo hace hermético, de alguna manera, como que se encripta. Y quizás eso hace que no sea popular la tauromaquia, que no sea comercializable como lo puede ser el fútbol. Porque si vas caminando por la calle y hay un partido de fútbol y como dice el chiste del tío Robert, y ves unos penales, te detienes a ver los penales. Nomás por el interés, pero si vas caminando y ves que está pasando una corrida, no te vas a detener a ver una corrida. Porque es algo que está como para un público en específico, encriptado para un público en específico, distribuido para un público en específico, que si no es como por adquisición, pues difícilmente creo yo que lo puedes como llegar así de no mames. Si es como un turista, creo que sucede lo mismo, como de, pues alguien me dijo que aquí hay corridas de toros, como que me vienen a enseñar parte de la expresión cultural de un país o una zona en específico donde hay corridas de toros. Que por ejemplo ahí, digo, yo sí he visto o sí llegué a ver a la gente que de repente llegaba como por morbo nada más a la plaza, así como de...
no, extranjeros sí no, pero sí como que llegaban así como nada más para ver, porque de alguna forma es como parte del folclore mexicano. Siento que aquí hay algo debatible, es decir, todo a final de cuentas te viene dado. Entonces creo que ese argumento, pues, más allá de sí ser aplicable a los toros, más bien es aplicable a todo. O sea, por todo llegas porque alguien te lo mostró, te lo enseñó, porque es tradición, bla, bla. O sea, creo que más allá de que nada más sea como un hecho de los toros, pues, aplica a muchas cosas. Ahora, dato curioso, justamente ahorita que igual veía tu tatuaje del Minotauro, hay lecturas del mito del Minotauro donde justamente dicen que es un mito que surge porque es una estrategia política para los mismos atenienses, para poder justificar a los demás pueblos como bárbaros. Entonces, ¿qué hay más bárbaro que el hecho de un animal o una bestia mitad toro, mitad humano, que fue engendrado al final de cuentas por Sofilia? Sofilia divina. Ajá, zoofilia divina. Entonces, Los griegos. ese tipo de expresiones políticas que sí muestran al ajeno como el bárbaro, pues aquí también se dan mucho, y no se dan nada más en los toros, sino que en el caso particular de América, siempre se ha mostrado al americano, el nativo americano, como el bestial, como el otro, como el incivilizado, como lo peor de lo peor, como casi animal. Y entonces creo que también hablar de hay ciertos como discursos antitaurinos que ponen al taurino justamente en ese papel del bárbaro, del otro, del incivilizado, pero a final de cuentas es pues propaganda ideológica y política. Uh-huh. Entonces, otra vez vuelvo a mi argumento de, bueno, es que prohibir las corridas de toros, sí, de alguna forma es o querer tener como una visión abolicionista, prohibitiva. Sí te habla de una supuesta inferioridad moral, superioridad moral sobre una inferior, donde el aficionado es como un ser deleznable, y la cultura que genera ese tipo de prácticas, pues también son bárbaros, y por ejemplo, o sea, según tengo entendido que España también tiene como esta visión a los ojos de Europa como el país atrasado, ¿no? O sea, como el país también medio bárbaro. Entonces creo que también puede funcionar para destruir ciertas pues, identidades culturales. Eso es a mí con lo que yo estoy peleado y con lo que estoy en contra. Porque más allá de nada más decir y que soy tolerante con las cosas que no me agradan, pues también defiendo las que sí me agradan, porque pienso que se tienen que defender justamente todo esto que estamos ahora lo que está muy de moda, de defender el multiculturalismo y las identidades, y todos nos respetamos entre todos, pues bueno, vamos a hacerlo y vamos a defendernos, y entonces vamos a, como tú me respetas y yo te respeto, eso es lo que debería de pasar idealmente, no pasa. Sí, claro. Sí, porque justo ahorita que estabas mencionando eso, pues pensaba como digo, no hay corrida a la que yo no haya ido en que no exista una manifestación antitaurina. Que las manifestaciones antitaurinas sean 3, 4 fulanos, eso es otra cosa. Y ya cuando se ponen muy bravos, 10. Son como 10. Que volvemos al mismo argumento. ¿Qué es más vigente? ¿Qué es más vigente? 5,000 cabrones que van a ver una corrida, porque pues más o menos es como el promedio de gente que mete ponle tú 10. Un domingo, 10,000 cabrones que mete, sí, pues como 10,000. Que se ve vacía porque a la plaza le cabe un chingo de gente. Pero pon tú 10,000 gentes a 10 personas que están ahí 8 con 8 manifestándose. Por un lado son asesinos, o los argumentos son asesinos, borrachos, drogadictos, ¿qué más me ha tocado escuchar? Tal vez sea borracho. Tal vez sea borracho, drogadicto, pero no es porque voy a ver no es porque voy a la tauromaquia. Borrachos, asesinos,
también bárbaros, y por otro lado incultos, nacos. Otra de las cosas que suelen decir es como, bueno, son los dos más comunes, incultos y nacos. Pónganse a estudiar, estudien de su cultura, esto no es cultura. O sea, También como dicen que no es una tradición mexicana, sino que es europea. europea, es como Y claro que no. Es es parte de un sincretismo. sí, porque los toros nada que ver en España, las transmisiones que ves No. de Madrid, que es súper serio, ya que es como más desmadre, pues, no. No, O sea, nada sí, que ver. sí O sea, prevalece el ambiente mexicano de echar desmadre. Lo que Y decía la yo porra, al principio, ¿no? o sea, las porras, o sea, la porras. tauromaquia en España es completamente distinta a lo que ves en la tauromaquia mexicana. En España jamás vas a ver al cabrón que llega gritando Con su cencerro. porra de alcohol o al güey del cencerro. Con el cencerro. Es como de, no, o sea, en España no va a pasar eso, porque en España son súper apretados y, ay, no mames, aquí sí nosotros sí sabemos de todos. Tampoco, Pero o sea, no son es como... una interpretación diferente del mismo fenómeno. Exactamente, son interpretaciones culturales de una expresión creativa que deviene del hombre, a final de cuentas, o de la humanidad, porque ya no, tampoco podemos hablar tan así como del hombre. Del hombre. Entonces es Del como, ser humano. del ser humano, ajá. Pero a final de cuentas es eso, o sea, como va a haber quien llegue y te saque una selfie en el museo, como va a haber quien llegue y te diga, no mames, me ha hecho pieza, o sea, la creo bien cabrona. Es exactamente lo mismo. Son expresiones humanas que derivan a identidades culturales. Aparte yo siento, por ejemplo, que el tema de aquí de la CDMX con respecto a la prohibición tiene más que ver con un queda bien, Con una, con una política de queda bien, que realmente con algún movimiento serio que esté permeando. ajá, ¿no? Y que sí se fundamente, o en alguna organización, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, Porque la Ciudad de sí, México claro. ya se volvió justamente una especie como de ciudad plural. Entonces no podemos tener aquí en... Ajá, entonces Sí, es malo para la imagen de la ciudad que todavía haya corridos de toros. nos están blanqueando completamente y no nos estamos dando cuenta. Pero va como sobre ese mismo eje, y precisamente por eso es pertinente, vigente el defender este tipo de pensamientos contra culturales o contra morales o lo que sea. No sé cuánto tiempo va de tauromaquia. 1 hora y cuarto. 1 hora y 4. Pues ya igual ir para cerrando. acabar, ¿qué quieres decir? Que toros nos y toreros, regresen, ¿no? que nos regresen a las toros. No, pues es que no puede haber toreros sin toros ni toros sin toreros. Pues yo creo que antes de criticar, cuestionar, maldecir, satanizar o lo que sea con respecto a la tauromaquia, hay que argumentar el por qué vamos a satanizar, criminalizar y intentar prohibir la tauromaquia. No solo la tauromaquia, sino cualquier otra expresión. Para poder criticarla hay que conocerla, hay que investigarla y tener argumentos para criticarla. No nada más pensar que el gusto te da una superioridad moral como para poder prohibir lo que no entra dentro de ese margen tan vulnerable de lo que a ti te gusta o a ti te interesa. Entonces, si no conoces de toros y no te gustan y los vas a criticar, por lo menos investiga el por qué los vas a criticar, por qué no te gustan o por qué no estás de acuerdo con que se lleva a cabo la tauromaquia. Y si estás del otro lado, creo yo, o por lo menos esa es mi postura, si te gustan los toros, hay que defenderla, pero defenderla con argumentos, viendo por qué sí y siendo también críticos en las cosas que de alguna manera, como estábamos diciendo ahorita, pues también le pesan a la tauromaquia con respecto a su contemporaneidad. Entonces, yo creo que lo resumiría con no mamen, sean críticos y no nada más juzguen todo con base a lo que les gusta o no les gusta. ¿Quieres decir algo?
Yo digo que chale. Pues yo diría para cerrar que... no sé, películas de toros. Está el documental de Un filósofo en la arena, está en YouTube. Y también es una visión muy imparcial en cuanto a los toros. Está las locuras de Tintán. Están las películas de Cantinflas donde toreaba, no sé. Sangre, Sol y Arena. Sangre y Arena. Sangre y Arena. Que también es un libro, ¿no? Pues no sé de dónde sale. Sí, ahí lo tengo. No lo he leído. ¿Qué más? Está la de Mil Faenas. Mil Faenas está acá. Con tu ídolo, el Piporro. Ándale. Está la de... hay una película que se llama El Torero, creo que es de la vida de Luis Procuna. Ok, no la he visto. A cada rato la paso, bueno, a cada rato no, pues la paso enseguida en esas de películas. Y ya, no sé, ya después hablamos de el top 10 de toreros. Top 10 en el número 1 está José Tomás. El Juli. Debate. Artistas o referencias artísticas de toros, obviamente es que Picasso, o sea, no sé, Picasso qué. Goya, Francis Bacon, que de hecho es como de mis cuadros favoritos en la vida, las tauromaquias de Francis Bacon, y mis cuadros, ya, no sé qué más. Si eres taurino, ya deja también de lado eso de lo dionisiaco y lo apolíneo, sí. Lo nietzscheano en la tauromaquia también, eso ya está así como, qué hueva. Sí, sean más críticos, sí, es un espectáculo violento y lo que quieran. También creo que otro argumento que podríamos como decir en contra, pues es que es para gente rica, pero al final de cuentas... ¿Sí? Actualmente con la inflación o sea, sí, es para gente rica. Pero pues, es lo que te decía, o sea, también pues, si vas a un concierto, pues también ya todo está bien pinche caro y hay... O sea, sí te sale mucho más caro ir a un concierto que ir a los toros. Y es frecuentada por gente más... yo he visto ahí más a personalidades más como de la farándula, ¿no? Y, reporteros, lo que quieras. Y solo una vez he tenido la oportunidad de estar entendido en una corrida de temporada grande, y esa vez me regalaron el boleto. Gracias a la chica que me regaló el boleto. Y ya, pues sean críticos, y si no les gusta, pues vayan, ¿no? O sea, porque creo que es válido decir, pues sí, fui y no me gustó, que decir nunca he ido y no me gusta. Sí, entonces, claro. Pues, bueno, vayan cuando haya o cuando puedan, o a Aguascalientes o a donde sí haya, porque aquí nomás ya no los dejan. Bueno, o sea, hasta donde yo tengo entendido, todavía no están como prohibidas definitivamente, sino nada más prohibidas temporalmente. Entonces, según yo, en este mes iba a haber como juicio, pero la verdad ya no supe, ya le perdí la pista y no he encontrado como la fecha. No tengo bien el dato tampoco de la fecha, pero sí este mes iba a haber una, como, pues no sé si sea un juicio o algo ahí, iba a haber como de los legisladores para ver si realmente la prohibían, pero pues a ver qué pasa. Esperemos que pueda haber otra temporada grande en México. Y ya, ahí nos vemos. Este es el penúltimo capítulo de la segunda temporada. Adiós. Adiós, que vuelvan los toros.